like 100 times yourself. I wish everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is such a... Las lenguas del mundo se nos presentan con toda su amplia gama de semejanzas y diferencias estructurales. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué son tan diferentes las lenguas? Por lo general hay dos maneras de abordar la respuesta a esa pregunta. Una manera es adoptar una perspectiva histórica, un punto de vista histórico, para investigar los orígenes de cada una de las lenguas y tratar de enfocar la importancia del cambio lingüístico. Otra opción para estudiar sería hacer una descripción detallada de las semejanzas y las diferencias independientemente de sus antecedentes históricos y proceder desde esa descripción detallada para hacer generalizaciones acerca de la estructura y la función de alguna lengua. Por lo tanto, desde esta última perspectiva, que es una perspectiva descriptiva, hay dos principales caminos para acercarse a tratar de cumplir con la tarea de identificar los rasgos de las lenguas. Primero, se pueden buscar rasgos estructurales que todas o la mayoría de las lenguas compartan y tengan en común. O, por otra parte, podrían enfocarse en los rasgos que diferencian lenguas entre sí, que hace diferente al español del francés, que hace diferente al inglés del alemán y así con el resto de las lenguas. Si en tu aproximación al estudio de las lenguas quieres encontrar los rasgos comunes a todas las lenguas o los rasgos que la mayoría de las lenguas comparten, entonces estás buscando los universales del lenguaje. Si por otra parte lo que te interesa es hacer una descripción detallada de diferencias en las estructuras lingüísticas entre una lengua y otra o entre varias lenguas entre sí, lo que estás haciendo es buscar la tipología lingüística, estás enfocándote en la tipología de las lenguas. En un principio, estas dos aproximaciones son complementarias. Tanto la tipología como la búsqueda de universales se complementan, pero en ocasiones cada uno de esos enfoques está asociado con una determinada perspectiva teórica y las perspectivas teóricas sobre las que se basan pueden tener diferentes ideas acerca de la naturaleza del lenguaje. En el estudio comparativo de las lenguas, desde finales del siglo XVIII, la principal preocupación ha sido tratar de explicar la naturaleza de la diversidad lingüística, y el enfoque que se ha tomado ha sido el enfoque de la filología comparada, de la gramática comparada y de la dialectología, y ello ha conducido a los primeros intentos por tratar de establecer la genética de las lenguas y sus tipologías estructurales, es decir, tratar de descubrir cuáles relaciones guarda una lengua con otra en relación a algo similar al parentesco. Por ejemplo, el español, el francés, el rumano, como sabemos, son lenguas que proceden históricamente del latín, son transformaciones del latín que en algún momento se convirtieron en lenguas independientes. Y esto se estudia en términos de genética. El latín sería lengua madre o una rama de la cual surgirían las lenguas romances.
Durante todo el siglo XIX, con los estudios que hicieron los filólogos y gramáticos europeos, alemanes, franceses sobre todo, trataron de hacer las descripciones profundas de la fonología y de la morfología de diversas lenguas y establecer patrones de relación, por ejemplo, entre el sánscrito de la India, el griego, el latín y el resto de las lenguas, el alemán, el francés, el italiano o el español. Esto llevó a una serie de descripciones muy excesivas pero poco clarificadoras, muy detalladas, pero que sistemáticamente decían muy poco acerca de los procedimientos que permitían la relación y el cambio entre las lenguas. Ahora bien, con el advenimiento en el siglo XX de la lingüística estructural, como hemos visto, propuesta por Ferdinand de Saussure y Edward Sapir en Estados Unidos, el enfoque de estudio se modificó. A partir de la década de 1950, sobre todo con las investigaciones del lingüista estadounidense Noam Chomsky, el enfoque teórico ha sido distinto y en lugar de tratar de enfocar las diferencias, se trata de enfocar que permitiría reconocer a todas las lenguas como parte de una sola clase de fenómenos. Es decir, se están buscando los universales del lenguaje, cuáles características comparten todas las lenguas de la humanidad o en su defecto la mayoría de las lenguas. El cambio teórico fue profundo en lo particular con la teoría chomskiana, puesto que a partir de la descripción de su teoría generativa del lenguaje, se propone que hay una serie de reglas con base en las cuales se pueden derivar todas las oraciones gramaticales de una lengua en particular. Pongamos por caso el inglés. Todas las oraciones particulares del inglés se podrían derivar a partir de las transformaciones según la teoría generativa de Noam Chomsky. Así que para tratar de definir ese conjunto de reglas de manera económica, efectiva y precisa, una gramática tendría que fundamentarse en ciertos principios generales. ¿Y cómo serían estos principios generales? Los principios estarían concebidos como una serie de propiedades universales que tienen en común todas las lenguas. Así, de esta manera, estas propiedades serían biológicamente necesarias en todos los humanos y además, por lo tanto, serían propiedades innatas, propiedades que poseemos todos al nacer. Se sostiene que la noción de los universales es muy importante, y no solo porque profundiza nuestra comprensión de las lenguas por sí mismas, sino porque nos aporta un primer paso en la esencial tarea de comprender la capacidad intelectual de los seres humanos. Desde el punto de vista de Chomsky, por lo tanto, el objetivo de la lingüística sería ir más allá del estudio de las lenguas particulares, es decir, el estudio del español, el estudio del inglés, el estudio del suomi, el estudio del pirahá, de cualquier lengua particular, para determinar cuáles son las propiedades universales de todas las lenguas del conjunto de las lenguas humanas. Y a partir de ese estudio, establecer una gramática universal que daría cuenta de todo el amplio rango de variación lingüística que es humanamente posible tener en el conocimiento de nuestras lenguas. La cuestión es simple. ¿Cuáles son los límites en la variabilidad de las lenguas humanas?
las lenguas particulares no contemplan hacer uso de todos los sonidos que podríamos hacer, ni tampoco contemplan todos los órdenes de estructuración de oraciones, ni todos los órdenes para configurar palabras que se podrían utilizar. ¿Acaso podríamos descifrar las razones por las que esto es así? Es posible tratar de trazar una línea que divida los rasgos y características necesarias de las lenguas y aquellas características que ninguna lengua utiliza nunca. Aunque, para ser sinceros, lo más probable es que haya una continuidad, un encadenamiento entre ambos extremos, con algunos rasgos que se encuentran en la mayoría de las lenguas conocidas y otros rasgos que prácticamente ninguna lengua utiliza o quizás solo unas pocas. Cuestiones de este tipo constituyen la preocupación principal de muchos lingüistas en la actualidad. Ahora bien, no hay que engañarnos. La distinción entre las aproximaciones universalistas y las aproximaciones tipológicas al lenguaje es en última instancia una aproximación arbitraria. Ambas perspectivas aportan revelaciones considerables que no podemos sino estudiar, aunque tenemos que estar conscientes de que tanto la tipología como la búsqueda de universales efectúan diferentes procesos, tienen diferentes métodos para aproximarse a sus problemas de estudio. Pongamos por caso a los lingüistas que se enfocan en la tipología. Los lingüistas que estudian la tipología, de manera típica, estudian una enorme variedad de lenguas como parte de su indagación, de su investigación, y tienden a hacer generalizaciones para tratar de lidiar con los aspectos más observables, más fácilmente observables de las estructuras de las lenguas. Algunos de estos aspectos observables de las estructuras de las lenguas son el orden de las palabras, porque en algunas ocasiones hay palabras que se anteponen o se posponen a otros tipos de palabras. Por ejemplo, qué tipos de sonidos emplea en su inventario cada lengua y cómo clasifica las palabras que se utilizan en esa lengua la sociedad que la utiliza. Por ejemplo, porque en algunas clases de palabras no hay adverbios o no habría preposiciones o no habría adjetivos, por poner un ejemplo. En contraste con esta amplitud empírica de los estudios tipológicos, los universalistas se basan en estudios exhaustivos de lenguas particulares. En especial se enfocan en estudiar la gramática de alguna lengua particular. Y la tendencia de los universalistas es generalizar algunos de sus descubrimientos para hacerlos más abstractos y proponerlos como propiedades subterráneas, subyacentes y abstractas del lenguaje humano en general. Este enfoque de estudio sobre una lengua particular en un principio podría parecer un poco extraño. Si estamos buscando universales del lenguaje, seguramente tendremos que estudiar muchísimas lenguas, ¿no? Chomsky, sin embargo, afirma que no existe un enfoque paradójico en esta visión, puesto que si tú estudias una lengua particular como el inglés, el español, el francés o el noruego, esa lengua particular, por lo tanto, debería incorporar en sí y en su estructura las propiedades universales de todas las lenguas.
además de las propiedades particulares que la hacen diferente de otras lenguas, la que hacen la diferencia entre el noruego y el sueco, por ejemplo. Así pues, la manera de descifrar las propiedades individuales particulares de cada lengua consiste en el estudio profundísimo de la lengua en cuestión y en su descripción detallada. Ahora bien, entre más lenguas incluyamos en nuestras indagaciones, más difícil puede ser llegar a entender y descifrar los rasgos centrales, las propiedades y las estructuras centrales de las lenguas particulares, porque podrían verse opacadas por resaltar las diferencias entre las lenguas. Por otra parte, puede contraargumentarse que el estudio detallado de las lenguas particulares inevitablemente conducirá a construir una imagen distorsionada de todo el panorama. Por ejemplo, hay rasgos del español que no son fáciles de encontrar en otras lenguas, tales como la construcción de la voz media, de la manera en que se hace, la amplia variedad de el inventario de las conjugaciones y la extrema movilidad de los adverbios para colocarse en casi todas las partes de las estructuras oracionales. Algunos dirían que sin una perspectiva tipológica no nos sería posible anticipar en qué medida se alteraría nuestro criterio para ver rasgos prioritarios. Si las lenguas fueran entidades relativamente homogéneas, como las muestras de mineral de hierro, lo anterior no representaría ningún problema. Pero los estudiosos de la tipología lingüística afirman que las lenguas son irregulares, idiosincrásicas e impredecibles. Bajo estas circunstancias, es preferible centrarse en la amplitud del catálogo o inventario de las lenguas en lugar de profundizar en la estructura de una lengua particular. El ideal de los estudiosos de la perspectiva universalista del lenguaje es que se puedan hacer afirmaciones concretas y relevantes que se apliquen sin excepción a todas las lenguas de la humanidad, que según la revista Ethnologue este año son 7.117 lenguas vivas. En la práctica hay muy pocas de esas proposiciones o afirmaciones que puedan hacerse acerca de todas las lenguas. Las afirmaciones concretas suelen ser cuestiones obvias. Por ejemplo, decir que un universal de las lenguas es que todas poseen vocales. Y aquellas que sí parecen admitir cierta relevancia requieren de una evaluación técnica considerable. La mayoría de las veces queda claro que hablar de universales absolutos o sin excepciones es algo inexistente. Como resultado de esto, la mayoría de los lingüistas, en su lugar, tratan de buscar tendencias a través de las lenguas, lo que se consideraría un universal relativo, aunque suene como un oxímoron, al cual se le puede dar un sustento y una expresión estadística. Pongamos por caso, más del 99% de las lenguas a las cuales se les ha estudiado el orden en el que disponen las palabras muestran que sus sujetos gramaticales preceden a los objetos. Y en otro caso, en un estudio fonológico que se hizo a más de 300 lenguas,
se descubrió que no más del 3% carecen de consonantes nasales. Los rasgos lingüísticos que son estadísticamente dominantes, por lo general se denominan como rasgos no marcados. Y una gramática que incorpora rasgos de este tipo se denomina gramática nuclear. Consideraremos tres tipos de universales: universales sustantivos, universales formales y universales de implicación. Los universales sustantivos son aquellos que abarcan un conjunto de categorías que se necesitan a fin de analizar una lengua en particular. Estos universales sustantivos serían, por ejemplo, la categoría nombre o la categoría primera persona o la categoría antónimo o la categoría vocal. ¿Acaso todas las lenguas tienen nombres y vocales? La respuesta parece ser sí, pero ciertas categorías, en ocasiones consideradas como universales, resulta que no lo son. Por ejemplo, no todas las lenguas tienen flexiones de caso. No todas las lenguas tienen preposiciones, ni todas las lenguas tienen posposiciones, no todas las lenguas tienen tiempos de futuro, por ejemplo. Y hay muchos rasgos limitantes que resultan sorpresivos, por ejemplo, a la hora de describir el rango de aplicación de los sonidos vocálicos o de los sonidos consonánticos. A la vez, hay que tener en cuenta consideraciones analíticas tales como ¿acaso todas las lenguas tienen palabras? La respuesta depende de cómo definas el concepto de palabra en este caso. Los universales formales son un conjunto de condiciones abstractas que controlan la manera en la cual el análisis de una lengua puede hacerse. Es decir, se trata de los factores que tienen que estar inscritos en una gramática, si esta gramática va a dar cuenta de la manera adecuada en la que se construyen oraciones y de cómo funcionan las oraciones en esa lengua estudiada. Por ejemplo, dado que todas las lenguas hacen afirmaciones y también hacen preguntas relacionadas con esas afirmaciones, por ejemplo, si tú dices el carro está listo, es una afirmación, y si preguntas el carro está listo, has transformado la afirmación en una pregunta. Si tú puedes hacer esto en una lengua, tiene que haber alguna manera de mostrar cómo funciona la relación entre esas dos estructuras. La mayoría de las lenguas pueden derivar preguntas a partir de las afirmaciones, haciendo alguna clase de transformación. Por ejemplo, en inglés, si tú quieres convertir una afirmación en pregunta, tienes que añadir un auxiliar o en todo caso tendrías que mover el verbo. Si se afirma que esas transformaciones son necesarias a fin de llevar a cabo el análisis de esas estructuras, entonces esas transformaciones serán consideradas como universales formales. Otros ejemplos de universales formales serían la clase de reglas gramaticales que se emplean en una lengua o los diferentes niveles que reconoce una teoría lingüística en una lengua particular. En tercer lugar, los universales de implicación siempre toman la forma de una expresión condicional de la lógica, que sería aquella que dice si X, entonces Y, a fin de encontrar relaciones constantes entre dos o más propiedades de una lengua. Algunos ejemplos de los universales de implicación los podemos extraer de la lista que propuso el lingüista estadounidense Joseph Greenberg, entre los cuales estarían los siguientes:
Las lenguas en las que el orden de la oración es predominantemente representado por la estructura verbo, sujeto, objeto, VSO, tienen un adjetivo después del nombre. Otro universal sería que si tanto el nombre incluido en un sujeto como el nombre incluido en un objeto concuerdan en género con el verbo, entonces el adjetivo que acompaña al nombre siempre coincide en género con ese nombre. Otro universal que propuso Greenberg fue aquel que dice que si un nombre posee el rasgo de género, entonces los pronombres en esa lengua también poseerán la forma y el rasgo para marcar género. Como se puede ver, las afirmaciones de los universales de implicación poseen bases estructurales y por esta razón en ocasiones se les denomina universales estadísticos. La gramática de Port-Royal. Las ideas contemporáneas al respecto de la naturaleza de los universales lingüísticos tienen antecedentes en el trabajo de los pensadores y filósofos de la Ilustración del siglo XVII. Un ejemplo de esto es la gramática general y razonada de la Abadía de Port-Royal, en Francia, publicada en el año de 1660. A esta gramática se le reconoce que es el tratado más influyente de esta época en los avances lingüísticos. Además, que fue escrita por una comunidad de pensadores que residían en la Abadía de Port-Royal en la Francia de la Ilustración. Muchos de estos intelectuales y religiosos tenían una sólida formación en gramática, teología, en lógica y seguramente, como ya conocerás, en ese lugar también residió durante un tiempo el famosísimo filósofo y matemático Pascal. Aunque en un principio la gramática se publicó sin autoría, con el tiempo se reconoció y se identificó que fue principalmente escrita por Claude Lancelot y Antoine Arnaud, ambos religiosos miembros de la abadía. Llama la atención el subtítulo de la gramática razonada porque decía que contenía los fundamentos del arte de hablar y explicados de una manera clara y natural, además que contenía las razones de lo que es común a todas las lenguas y sus principales diferencias, con lo que se puede interpretar que esta gramática basada en principios lógicos se preocupaba por encontrar una especie de universalidad en las categorías gramaticales. Ya había una preocupación por el problema de los universales en las lenguas y por lo que después se denominaría tipología. De cualquier forma, como es natural, las aproximaciones modernas de la lingüística se preocupan menos por la relación lógica que existe entre lenguaje y pensamiento y se enfocan más en las propiedades arbitrarias. Las relaciones entre lenguaje y pensamiento generalmente quedan a ramas menos ortodoxas de la lingüística y a aspectos de la psicolingüística, de la psicología, de la ciencia cognitiva, incluso de la filosofía. Your eyes not burning holes through me. I'm gasoline. I'm burning clean. 20th century go to sleep. You're
obscene. That is obscene. That is obscene. You are the star tonight. Sun electric out of sight. The light eclipse the moon tonight. Electrolyte. You're out of